Lo interesante de Airbnb es que te permite hacer proyecciones mucho más fácil incluso, porque al estar los precios de los apartamentos similares de la zona en la plataforma, tú puedes acceder directamente allí y ver cuáles son los precios que tienen esos apartamentos y hacer alguna proyección. Hola, ¿cómo están mis seguidores? En esta oportunidad, como siempre, tratando de combinar conocimiento, educación financiera, crecimiento en lo personal, invitados que nos aportan valor a este canal. Y hoy tengo un invitado, él se llama Gabriel González, un joven que en su canal de YouTube, que se llama El Economista YouTuber, él promueve la educación financiera en el área digital. Todo lo que tenga que ver con el área digital, él mismo es en su canal explicando y dando valor a la comunidad básicamente latinoamericana. Entonces, Gabriel nos va a traer un tema que nos va a ayudar mucho. Mejor que él lo presente, tiene que ver una modalidad que muchos ya se están imaginando, de alquiler, una modalidad distinta a lo tradicional y a lo normal. Así que yo le voy a dejar un espacio para que él exponga el tema a ustedes, pónganse cómodos, ¿sí? Y él nos va a hablar todo un detalle de esta aplicación. Ya, les adelanto, es una aplicación. ¿Correcto? Bien, Gabriel, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro canal, preséntate y de una vez tratemos el tema que tienes preparado para nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, ¿verdad? Por esta invitación para compartir este tema con tu comunidad. Yo sé que va a ser de muchísimo valor para todos. Y efectivamente, como tú estás diciendo, esta es una aplicación. Vamos a hablar de Airbnb y cómo poder, digamos, tener éxito con esta plataforma, esta aplicación para las propiedades que tenemos, porque este es un canal de bienes raíces y sé que se complementa bastante con este tema. Entonces, bueno, como tú dijiste, yo me llamo Gabriel González Florentino, el economista youtuber. Yo trato todos los temas de educación financiera muy enfocados justamente a lo digital. Me gusta como actualizar todas estas bases de la educación financiera y llevarlo a esta nueva generación, a lo digital, esta nueva economía que estamos viviendo actualmente. Y puntualmente con el caso de Airbnb, creo que es un muy buen complemento para las inversiones en bienes raíces porque podemos aumentar la rentabilidad. Ya voy a explicar un poquito de qué trata todo eso. Entonces, básicamente, yo comencé, o sea, yo soy youtuber, ¿verdad? Y yo comencé a ver estas aplicaciones, como viéndolo online, los algoritmos, como esta mentalidad digital, y yo descubrí como esa oportunidad que se encontraba en Airbnb. Porque como, bueno, me gusta estudiar mucho la educación financiera, estaba viendo las bienes raíces como un activo, ¿verdad? Para generar ingresos. Y lo interesante con el caso de Airbnb es que el hecho de tener también un negocio, porque eso, o sea, la diferencia con la renta tradicional, digamos, es que tiene un negocio de servicios, puntualmente, de alojamientos de corto plazo o de largo plazo también se puede hacer con la plataforma. Yo descubrí que había una gran oportunidad con estas nuevas tecnologías porque básicamente lo que hacen estas tecnologías es que facilitan mucho el hecho de que se pueda unir las personas que están ofertando y demandando un tipo de servicio, en este caso, alojamientos, ¿verdad? Las propiedades. Y lo que yo pude identificar es que incluso similar a cómo funciona YouTube, que básicamente lo que hacemos es que uno está como buscando contenidos por ver, un contenido te llama la atención y tú haces clic, con las propiedades en la plataforma de Airbnb puede verse como algo similar. Si uno está buscando algún tipo de alojamiento, tú vas a hacer clic en el que te llame más la atención. Entonces yo vi como que el mismo hecho de ser youtuber me ayudaba un poco con el tema de Airbnb.
Entonces, una vez yo identifiqué como esa oportunidad, que yo dije, bueno, está la plataforma, me gustan los bienes raíces, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí yo comencé como a identificar dónde podía hacer como la primera inversión. Yo vivo en República Dominicana, esto se conoce bastante por o sea, un país turístico, las playas y demás, y yo veo que muchas personas tienden como de repente invertir en zonas turísticas. Pero cuando uno está comenzando un negocio, yo dije, bueno, si estoy viviendo en Santo Domingo, que es la capital, de repente es más fácil gestionar algo así si yo invierto directamente en la capital. Y en diferentes, o sea, en el mundo de las inversiones uno puede especializarse en diferentes temas. Entonces yo dije, bueno, mejor voy a invertir en la capital para facilitarme, tener más acceso a la propiedad y que pueda, bueno, al estar comenzando, hacerlo por esa vía sin tener esa complicación de estarme movilizando lejos hacia allá. Que claro, cuando se habla de una renta tradicional, no necesariamente hay que estar, digamos, en ese yendo y viniendo, en ese trabajo, porque no se trata de un negocio. Simplemente es un alquiler a largo plazo y las cosas se manejan un poquito diferente. Pero con Airbnb, la diferencia está en que al ser un servicio y son rentas de corto plazo, que precisamente el hecho de ser rentas de corto plazo es lo que permite que la rentabilidad sea mayor, hay que atender el negocio, básicamente. Entonces, por eso decidí hacerlo en Santo Domingo. Entonces, ahora, ¿cómo uno comienza en todo esto? O sea, hay diferentes formas de comenzar a generar ingresos con Airbnb. O puede ser uno como propietario, ¿verdad? O sea, adquirir la propiedad. O puede ser uno como gestor de propiedades, que eso es lo que yo he visto incluso como un negocio interesante para muchos jóvenes que de repente dicen, oye, no tengo el capital suficiente para comenzar todavía, ¿no? Porque sí se puede, pero el capital suficiente todavía para comenzar a invertir directamente en mi propia propiedad. Pero ¿qué tal si comienzo a generar ingresos con Airbnb gestionando las propiedades de otras personas? Porque es básicamente vía la aplicación de Airbnb. Comienzo a generar ingresos haciendo eso y una vez tenga los ahorros suficientes, entonces ya comienzo a adquirir mis propias propiedades. Y lo interesante es que el hecho de haber comenzado así, ya tienes la experiencia que te va a permitir manejar tus propias propiedades con éxito. Y ahí viene lo interesante justamente de Airbnb como área de entrada. Entonces, en el caso de la propiedad que yo elegí, yo sí busqué unos inversionistas para hacer una inversión conjunta en la propiedad. Entonces, hay que pasar entonces a definir, o sea, ya dijimos, ¿verdad? Yo decidí que sería en Santo Domingo por la facilidad. Pero ahora, ¿hacia qué público objetivo va dirigida la propiedad? Porque eso se maneja como cualquier otro negocio, ¿no? Hay que ver cuál es mi avatar, ¿no? Mi buyer persona, a quién voy a dirigir esa propiedad, porque tú tienes que estar constantemente, digamos, consiguiendo nuevos clientes que serían los huéspedes puntualmente. Entonces, ahí yo decidí puntualmente elegir a personas que vienen a hacer no turismo de sol y playa, que es lo que se utiliza más aquí en República Dominicana o la mentalidad que se tiene, sino turismo ya de negocios o de trabajo. Entonces, lo ideal sería una propiedad que tuviera, bueno, obviamente ciertas características que atendieran a ese público puntual, que resolvieran las necesidades de ese público en particular y que también estuvieran cerca, pues, del centro de la ciudad para hacer, o sea, de los sitios más importantes en la ciudad, justamente pensando en esto de los negocios, que fuera algo céntrico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, eso también hay que verlo como cualquier tipo de propiedad, ¿no? Entonces, hay que verla como que tú necesitas que te genere un flujo excedente. Hay que hacer los números, básicamente. Hay que hacer los números como cualquier otra inversión en bienes raíces, pero, ¿qué pasa? Como se trata de un negocio, no es simplemente la propiedad, hay que añadirle un conjunto de gastos que no están en la renta tradicional, que serían ya los gastos, digamos, del servicio como tal, ¿verdad? Temas de mantenimiento, de la limpieza, porque cada vez que sale un huésped hay que hacer una limpieza también. Entonces se acumulan un conjunto de gastos. Incluso el simple hecho de estar, a ver, cosas que, bueno, directamente lanzo una recomendación. Uno puede dejarle, eso algo que yo uso bastante, se le dejan dos botellitas de cerveza a la persona como algo de bienvenida, por ejemplo. Son cosas que hay que estar cambiando constantemente. Otros productos como, no sé, el jabón, el papel de baño, casi como si fuera un hotel en ese sentido. Y el negocio hay que verlo de esa forma. O sea, tú estás haciendo atención al cliente, servicio al cliente. Y lo interesante de Airbnb es que justamente como se trata de eso, las personas dejan reviews, dejan comentarios, ¿no? Entonces tú tienes que hacer todo lo posible por mantener las mejores calificaciones para que tu anuncio sea más atractivo hacia nuevos clientes también. Entonces, una vez hicimos los números, nos pusimos como a buscar las propiedades, se añadieron esos gastos adicionales y el objetivo es que te genere un excedente, una rentabilidad, ¿verdad? Entonces,
Cuando determinamos eso, nos pusimos a buscar propiedades básicamente que cumplieran con esas características y conseguimos puntualmente una propiedad. Entonces lo interesante es que también nos dimos cuenta que en el edificio, a pesar de que en general eso no tenía vista al mar en esta propiedad, que, bueno, incluso después le voy a mostrar dentro de la plataforma para que vean el anuncio, vean cómo hicimos los títulos y todo lo demás, nos dimos cuenta que había un apartamento en específico que tenía vista al mar, porque el otro inversionista es ingeniero civil de paso, hizo como algunos cálculos, porque era un proyecto que estaba en construcción, y bueno, se adquirió el apartamento y demás, tenía las características específicas para este público objetivo que queríamos, y se pasó entonces a hacer la decoración. Y justamente también la decoración tiene que hacerse en función de este público objetivo. Porque esto se está vendiendo como un producto, como si fuera un producto que se está vendiendo y se tiene que hacer el marketing como si fuera justamente un producto también que atraiga a ese tipo de personas que son el público objetivo que fijamos nosotros. Entonces, lo interesante de Airbnb es que te permite hacer proyecciones mucho más fáciles incluso, porque al estar los precios de los apartamentos similares de la zona en la plataforma, tú puedes acceder directamente allí y ver cuáles son los precios que tienen esos apartamentos y hacer alguna proyección. Entonces aquí quisiera compartir un poquito la pantalla para mostrarles como el proceso que yo seguía. Voy a compartir aquí. Aquí se debe estar viendo la pantalla y muy interesante esto en Airbnb, te permite ver los precios de las propiedades. Entonces, en este caso, ¿qué hice yo? Elegimos, bueno, es un apartamento en Santo Domingo, una zona particular, y uno puede directamente en el mapa ir a la zona donde está el apartamento, o sea, el apartamento que uno tiene, y ver directamente los precios, ya directamente. Uno puede ver cuál es el precio por noche del apartamento, porque son alquileres de corto plazo, ¿verdad? Específicamente, y uno puede hacer un estudio y puede proyectar. Uno lo que haría es buscar apartamentos que tengan las características que uno quiere tener, no sé, por ejemplo, una cama, ponerle, no sé, 2 baños. Incluso, ve algo interesante, viajes de trabajo. Eso es toda una categoría en Airbnb. Incluso hay unos que son viajes para familias y uno puede como especializarse en las diferentes tipos de propiedades. Entonces uno puede elegir directamente viajes de trabajo. Ahora, ¿qué implica esto? Que los apartamentos que cumplen esas características, o sea, que cumplen con esa calificación, tienen que tener unas características puntuales que se acomoden a ese tipo de viajeros. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la plataforma te permite adaptarte muy bien al público objetivo que te quieres dirigir. Entonces, tú simplemente tienes que seguir los lineamientos que se requieren para ese público objetivo y hacerlo así. Aquí uno puede directamente marcar las características y te muestra los apartamentos de la zona que tienen eso puntualmente. Entonces, uno puede ir proyectando todo el tema de los precios, ¿no? Y ver, uno entra aquí, por ejemplo, y ve las características del alojamiento, de la competencia. ¿Qué hacen ellos o sea, qué tipos de foto utilizan? ¿Qué título utilizan también para eso? ¿Qué descripción? Todo eso hay que irlo trabajando porque ¿qué es lo que a uno le interesa? Diferenciarse de la competencia. Pero como digo, es como si fuera un producto, es como un mercado y tú estás compitiendo, eso centraliza la información y uno está compitiendo contra otros apartamentos que están también en la zona. Entonces, básicamente eso fue lo que hicimos. Y aquí, bueno, una vez el apartamento estuvo decorado, como dije, eso fue con una decoración profesional, eso es lo que se recomienda siempre en Airbnb, tener una decoración profesional, incluso de ser posible, fotografías profesionales, porque yo he visto incluso apartamentos en Airbnb que las fotos tienen, no sé, personas caminando por ahí, son de baja calidad, son fotos borrosas. Eso aquí no funciona porque hay que ponerse en los zapatos del usuario, el huésped, siempre. Entonces, si uno va a hacer un viaje y se va a alojar en un sitio, uno quiere verlo lo mejor posible, ¿no? Incluso, bueno, ahí está lo de la vista al mar que estuve comentando y demás. Pero de eso se trata, tienes que vender el apartamento muy, muy bien. Incluso el título del apartamento, lo que pusieron fue lujoso y un apartamento con vista al mar. Lo que hicimos fue tratar de destacar el hecho de que tenía esa vista al mar. Y eso es lo que hay que ver, porque tú estás compitiendo con un montón de apartamentos. Entonces, tanto tu foto como tu título tiene que diferenciarse de los demás porque estás compitiendo, básicamente. Y lo que digo, o sea, al esto tener una rentabilidad mayor, por eso lo hacemos así, pero también requiere un tratamiento particular que la renta tradicional, que sería diferente. Entonces, otro elemento importante que yo creo que se debe destacar es el caso del superanfitrión.
¿Qué implica esto? Son anfitriones que tienen unos puntajes muy buenos por una cantidad de tiempo particular. Airbnb hace cada cierto tiempo revisiones. Entonces, por eso digo, hay que tratar de tratar lo mejor posible a los huéspedes. Visto así, Airbnb tiene como esas características, que sea algo como hasta familiar, si se quiere. Y esas buenas evaluaciones pueden hacer que uno sea súper anfitrión. Yo soy súper anfitrión justamente, y eso hace mucho más atractivo el alojamiento para posibles huéspedes, ¿no? Otra cosa interesante es que si uno ingresa a la plataforma de Airbnb, ¿qué hace esto? Bueno, vamos a decir, hecho para atrás para mostrarles algo muy interesante. A ver. No, creo que no sale. Exacto. Aquí, ¿qué hace esto? Fíjense, porque esto funciona, hay que verlo como un algoritmo, ¿no? Que el algoritmo de Airbnb. Por eso yo digo que me gusta el hecho de verlo como si fuera algo digital. ¿Qué sucede? ¿Qué cosas son las importantes que dice Airbnb aquí? ¿Y qué cosas pueden hacer que se posicione tu apartamento lo mejor posible? Bueno, el hecho de que aquí dice flexibilidad de cancelación. Mientras más flexible sea tu política de cancelación, a ver, son alquileres de corto plazo. Entonces, de repente, uno puede tener diferentes políticas. Si alguien reserva y después cancela el día anterior, hay anfitriones que no permiten eso, que la cancelación debe ser por lo menos una semana antes. Pero Airbnb le da prioridad a las propiedades que son más flexibles, ¿no? Como se ve aquí directamente, por eso es un filtro. Otros filtros importantes son esas cosas que mencioné, ven las características, reserva inmediata, que no haya tanta fricción para que la persona pueda reservar. Si tú pones, o sea, ¿qué implica la reserva inmediata? Que una vez la persona identifica el alojamiento, puedes reservar de una vez y no tiene que pasar por un proceso que tú veas quién es, precalifiques y demás. Claro, eso puede ser un poquito más riesgoso, pero de todas formas, la plataforma de Airbnb, tanto del lado del huésped como del lado del propietario, como ambos se hacen evaluación, a nadie le conviene que lo evalúen mal, ni a un huésped ni a un propietario. Entonces es la forma de la plataforma de dar seguridad. Eso quita un poquito de miedo también. Entonces, ahora, ¿qué ha sucedido con Airbnb? Nosotros lo que hicimos fue, bueno, colocamos la propiedad en la plataforma, le hicimos la descripción, buenas fotos y demás. Siempre, como digo, la decoración importante. Y cuando llegó el tema del coronavirus, la crisis que estamos viviendo actualmente, el turismo se vio muy fuertemente afectado. Entonces, yo vi que incluso la plataforma estuvo haciendo algunos cambios para tratar de adaptarse a todo eso, porque o sea, básicamente los vuelos, todo el turismo se cayó, básicamente el turismo internacional, los que tienen hospedajes de corto plazo en Airbnb se vieron muy afectados. Pero ¿qué sucede? Y aquí yo puedo decir que efectivamente yo tengo, o sea, está lleno básicamente el alojamiento, pero ¿por qué? Y aquí hay que ver las estrategias. ¿Por qué sucede? La demanda cambió. Si ya no están llegando turistas, ¿qué se puede hacer para tú atraer otro tipo de personas diferentes, ¿no? Que sería como la estrategia. Entonces, ¿cómo tú te adaptas a las nuevas necesidades del mercado? Que eso es súper interesante. ¿Cuáles son las nuevas necesidades del mercado? Bueno, hay personas que cuando cerraron los aeropuertos se quedaron sin poder salir del país, de repente estaban de turistas en algún sitio y se quedaron como atrapados en un país que no es su país, necesitan alojamiento, y otras personas que quieren pasar la cuarentena, digamos, o querían pasar la cuarentena aislados, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Básicamente cambiar el anuncio para que ataque esas necesidades puntualmente. Entonces, es lo que te digo, por eso si uno tiene el avatar muy bien definido, o sea, cuál es el público objetivo, tú puedes adaptarlo. En este caso, adaptarlo a estas nuevas personas. Entonces, en el caso de Airbnb, bueno, hay cosas que no se pueden hacer y todas unas políticas porque hay personas que empezaron como a explotar todo esto de la crisis actual anunciando apartamento libre de coronavirus y no sé qué, exagerando, y eso no está bien. Entonces, Airbnb hizo un conjunto de reglas de qué cosas uno puede hacer y qué cosas no puede hacer para adaptar la propiedad a todo eso. Entonces, el título, por ejemplo, ellos dicen qué cosas no se pueden hacer libre de coronavirus. O utilizar esos términos como muy amarillistas, por decirlo de esa forma. Simplemente ellos lo que dicen es adapta tu título a las nuevas necesidades como alternativa para personas, por ejemplo, que quieran hacer trabajo remoto, para familias, adáptalo un poco. Igualmente en la descripción, no digas cosas como escapa del coronavirus, tenemos bastante papel higiénico. Eso no, o sea, no va en ese sentido. Entonces, ¿qué cosas sí se deben decir?
debido al coronavirus estamos teniendo precauciones adicionales para desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia. O sea, es como adaptarse, no ser amarillista, pero adaptarse a la nueva demanda, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Efectivamente, que hacer todo un conjunto de protocolos, contratamos a unas personas para que pudieran, o sea, se desinfecte y demás, y entonces por eso es que tenemos los resultados que estamos teniendo aquí con el calendario bastante lleno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero comentar con todo esto? Básicamente, Airbnb es una muy buena oportunidad, muy interesante para tener unas rentas, digamos, mayores a la renta tradicional. Efectivamente requiere más trabajo porque hay que añadirle a la inversión el negocio, pero lo bueno es que uno puede elegir qué tan automatizado o no eso puede estar. Se puede simplemente delegar la gestión del negocio por una comisión, ¿verdad? Para otra persona que lo gestione directamente y se encargue de ese manejo día a día, y uno simplemente hace el seguimiento en el celular. Pero es una gran oportunidad porque se puede hacer incluso también desde el otro lado, personas que no tienen propiedades y pueden gestionarlas directamente. Entonces, Jorge, no sé si quieres hacerme alguna pregunta para ampliar Sí, sí, algún sí, tema. claro, claro. He estado escuchándote atentamente y una pregunta que se me ocurre ya de la parte práctica, porque los que te están escuchando probablemente quieren decirte, oye, si yo soy gestor, eso significa poder captar muchas personas que pueden tener departamentos, casas, no sé qué. Y normalmente el mercado, ¿cuánto de lo que cobra, qué porcentaje normalmente un gestor promedio estaría cobrando? Es un porcentaje, me imagino, de cada vez que le consigue el cliente, ¿es así? Confírmame eso. Sí, el porcentaje lo que se hace es normalmente cobrar una comisión del total del ingreso que genere el apartamento. Entonces, incluso eso se puede hacer directamente en la plataforma. Hay una posibilidad, a ver, bueno, voy a ampliar un poquito este tema. O sea, hay anfitrión y coanfitrión. Eso como comenzando por ese lado. Entonces, puede ser que yo soy el anfitrión del apartamento y tenga personas que me ayuden a gestionarlo, y yo simplemente lo que hago es darle seguimiento por el celular, por ejemplo, y nada más. Entonces, uno puede, por la misma plataforma de Airbnb, configurar que cuando o sea, hagan el pago, el huésped, se distribuya una parte para el coanfitrión, el porcentaje que sea, y otra parte para el anfitrión, que sería la mayor parte del pago. Entonces, ahora, por gestión, normalmente yo he visto cifras, puede ser hasta un 20%, incluso, por un poco menos, un poco más, de repente hasta 25%. Entonces, puede ser comisiones para gestionar un alojamiento, que es algo bastante interesante. O sea, en sentido práctico, Gabriel, a la gente le encanta Sí. lo práctico. En sentido práctico, Jorge Gil podría dedicarse porque conoce de entrar a la... Hay muchas personas, obviamente, que no tienen conocimiento de información, ni siquiera cómo entran a una página, cómo se suscriben, cómo suben una foto. Y entonces Jorge Gil agarra su cámara, toma fotos, es creativo, coloca los títulos, como tú has dicho, que son los que jalan, estudia el mercado, sugiere un precio, y ese sería mi chamba. La chamba para el propietario de ese departamento es mantenerlo limpio. Claro, uno le da la educación, tiene que colocar tal cosa, etcétera, etcétera. Uno lo prepara, y mi chamba sería básicamente estar en la computadora viendo todo ese tema. ¿Es correcto, Gabriel, o me he equivocado? ¿O algo adicional tengo que hacer yo? Sí, exacto. ¿Qué se hace? Esa es una posibilidad, justamente, hacerlo así, que o sea, tener a alguien para que se encargue de la parte online, de la parte digital, justamente. Pero incluso Correcto, se es puede así. delegar la atención a los huéspedes directamente. Es decir, que el propietario no haga nada, básicamente. Simplemente se quede ahí y sea otro el que gestione todo el negocio completamente. Es decir, atender a los huéspedes, incluso todo eso se puede automatizar también, pero hay apartamentos que las personas deciden ir y recibir al huésped, darle una bienvenida. O sea, hay estilos diferentes, ¿no? Y también cuando el huésped se va y demás, hay otros que tienen llegada autónoma, que simplemente el huésped llega a la hora que quiera, entra ahí con unas llaves, puede ser con un código que se entra al apartamento, por ejemplo, y se resuelva de esa forma simplemente. Pero lo que quiero decir es que el que gestiona puede ser simplemente encargarse del online, o atender todo, encargarse de la limpieza, tener, o sea, el equipo de personas que se encargan de hacer todo eso. Entonces hay diferentes como niveles de automatización que puede tener el negocio. Gabriel, otra pregunta que se puede estar haciendo cualquier persona es el pago. El pago a la plataforma
pago, ¿no? Y son ellos los que después me depositan en mi cuenta descontándome su comisión. La comisión que ellos cobran es un porcentaje fijo o tiene determinadas escalas, tienen otro criterio. Cuéntanos eso, si es así como estoy pensando o no necesariamente. Sí, es un porcentaje. Hay como una tarifa de servicios. Airbnb le cobra un porcentaje tanto al anfitrión como al huésped. Entonces, es un poco variable. Al anfitrión normalmente es como de un 3%, pero al huésped, en función de la longitud de la estadía, le cobra un poquito más o un poquito menos. Puede ser alrededor de un 10, 14%. O sea, por ahí va la cuestión. Entonces, a los anfitriones Airbnb le cobra una parte y a los huéspedes otra parte. Entonces, ¿cómo se hace la tarifa de servicio, digamos, por la plataforma? Ahora, para el pago de Airbnb, el huésped puede pagar con su tarjeta de crédito, por ejemplo, y el anfitrión, ¿cómo recibe el pago? Que aquí es algo interesante, porque Airbnb se queda con el dinero un tiempo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo como huésped, hago la reservación hoy, pero llego al apartamento en una semana. Entonces, yo tengo que hacer el pago hoy cuando hice la reservación. Pero el anfitrión, o sea, el dueño de la propiedad, va a recibir el pago cuando yo como huésped llegue. Ese día que yo llegue, ahí Airbnb hace el envío del dinero. Puede ser a PayPal, se puede cobrar por PayPal, también creo que por cuenta bancaria, hay diferentes posibilidades. En mi caso, yo simplemente utilizo PayPal en mis propiedades, entonces el dinero me llega directamente a mi cuenta de PayPal. Ok, y otra consulta. ¿Qué diferencia hay yo como interesado en viajar a República Dominicana por trabajo, por placer, por lo que fuera, entre escoger esta plataforma o ir a un hotel? ¿Qué ventajas tiene uno y qué desventajas tiene el otro? ¿Por qué yo tendría que escoger el departamento que tú me estás exhibiendo mediante esta plataforma? Cuéntanos esa parte. Sí, muy interesante la pregunta, porque siempre se dice como que Airbnb es la competencia de los hoteles, ¿no? Y siempre hay como un problema que, incluso en tema de la legislación, hay países que se han puesto duros con Airbnb, como para proteger a los hoteles y demás. Está como todo ese debate, esa controversia. Pero ¿qué es lo interesante? Y básicamente son como dos tipos de ofertas distintas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Un hotel normalmente, digamos, incluso hasta el tema de la limpieza, hay alguien que atiende, hace la cama de la habitación, está todo el tema de la comida y todo como un conjunto de servicios asociados al hotel. Y bueno, y uno está en un hotel con un conjunto de personas que están alojadas allí y demás. En el caso y algo como más impersonal, si se quiere también. En el caso de Airbnb, la diferencia está en que es como que uno llega a un sitio y se va a alojar allí. O sea, yo llego de turista y tengo mi propio apartamento. O sea, hay atención adicional por ese lado no voy a tener, que son servicios que tiene el hotel, aunque sí hay propietarios que hasta ofrecen desayuno, que es interesante. Depende de cómo es su propiedad, porque hay personas que alquilan una habitación también. Hay personas que viven en el mismo edificio. O sea, hay como diferentes tipos de forma de hacerlo. Pero la diferencia con Airbnb es como que como ellos lo venden, o como la propuesta de valor es, el anfitrión te deja alojarte en su casa. Es como algo de servicio en ese sentido. Por eso está también lo de las habitaciones. Y aunque, claro, yo puedo vivir aquí, en un apartamento, y mi propiedad está del otro lado de la ciudad, sí, la propuesta de valor sigue siendo así. Como de que tú te estás alojando en mi casa, tienes que cuidarla, y hay como ese trato muy diferente con los huéspedes y los anfitriones, algo como más amistoso, más familiar, digamos, porque uno está tratando con una persona, no con una empresa, o así es como se trata de vender la cuestión, ¿no? Y Gabriel, y por último, en cuanto a los precios, normalmente si estás en una zona, en un lugar donde hay uno, dos, tres hoteles, siempre el mercado está llevando a que esta plataforma los precios sean menores. ¿Crees que por ahí puede estar el atractivo? No necesariamente. Yo sé que va a depender del espacio, si tiene vista al mar, no tiene vista al mar, pero pongamos un hotel en las mismas condiciones. ¿Siempre necesariamente determina el precio o no necesariamente me pongo en la situación de la persona que busca alojarse? ¿Cuál es normalmente, tú dirías, la fortaleza, lo más fuerte que tiene esta plataforma?
Sí, efectivamente, o sea, por la experiencia que tengo, sí, la Airbnb, los precios son menores que los hoteles, bastante menores, y por eso es que los hoteles se quejan de esa competencia, entre comillas, para ellos desleal, pero es que es otro tipo de negocio. Entonces, por eso es que mucha gente está prefiriendo, antes que alojarse en un hotel, alojarse en un Airbnb, porque efectivamente los precios tienden a ser menores. Y eso lo hace muchísimo más atractivo que alojarse en un hotel. Claro, uno tiene que ver, cuando una persona va a alojarse en un sitio, tiene que analizar diferentes cosas. Si uno va a un congreso en un hotel, de repente te convenga quedarte en el hotel, pero tú también analizas en la decisión o sea, la diferencia del precio. Si es muy alta, puede ser más rentable para ti como huésped quedarte en el Airbnb. Y efectivamente eso es lo que sucede muchas veces. Gabriel, no puedo con mi genio de preguntar. Voy a hacer un momento el abogado del diablo, ¿ya? Ajá, ok. Creo que eso sí se conoce, qué significa ser el abogado del diablo. Y esto, lo que me estás contando, me hace recordar a lo que ha pasado en el mundo con el famoso Uber. Uh-huh. Entonces, la diferencia con el taxista formal era que el Uber, voy a hacer una comparación, el Uber, ¿no?, y otros que después aparecieron, lo que se criticaba era, número uno, que no tenía una autorización formal, cualquier privado podía hacer esto. Y número dos, en Latinoamérica lamentablemente no hay conciencia tributaria y entonces no se pagaban impuestos. ¿No será que acá también en el tema de esta plataforma y otras que probablemente están saliendo o van a salir, suceda lo mismo? Es decir, voy a hablar en defensa del Estado, que más me conviene que vengan los turistas y se alojen al hotel porque me es mucho más fácil controlarle con las facturas y las boletas de venta, de tal manera que pagan sus respectivos impuestos, que las personas naturales en cantidad, y que me resulta difícil, dado que en Latinoamérica lamentablemente la evasión tributaria es un hecho, es una realidad, y esté pasando también esa situación, o sea, que las personas, tú me vas a decir, Gabriel, que tú pagas tu impuesto, pero no todos son pues Gabriel, pues, no todos son Gabriel González, o sea, pensemos en las masas. ¿Esa situación se está regulando? ¿Hay algún estado, por ejemplo, en el país que tú estás, que está regulando este tipo de plataformas, de aplicaciones? ¿O igual sucede con el Uber, algo así? ¿O crees que todavía falta regular un poco para utilizar mecanismos que se eviten en lo menor posible evadir impuestos? ¿Qué tendrías que decirme al respecto, Gabriel? Sí, efectivamente es lo que tú dices. O sea, una situación similar, porque lo que yo he visto es que o sea, la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes. O sea, es así, el Estado como que se queda rezagado ante los cambios tan rápidos en la tecnología y a veces hasta viendo eso reaccionan de forma, entre comillas, violenta, como pasa en el caso de, por ejemplo, en Airbnb, perdón, de Uber en Colombia, lo que pasó directamente, toda esa controversia que hubo allá. Pero lo que veo es eso, o sea, la tecnología avanza mucho más rápido, la legislación no tanto, y se dan ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que he visto en algunos países? Aquí todavía eso no está regulado realmente. El caso de Airbnb para todo el tema de los impuestos y demás, obviamente hay muchas personas que se están aprovechando de todo eso. Hay otros países que sí tienen una legislación en ese tipo, pero en Europa, o sea, eso está mucho más regulado que aquí. Entonces, cada país, y eso es una recomendación que yo le hago a todo el que quiera ingresar en este negocio, que analice y evalúe específicamente en su país cómo es la legislación, o sea, todo el tema de lo legal respecto al Airbnb. Porque incluso, y no es solamente por el tema de los impuestos, hay veces que se prohíben cierto tipo de cosas, no necesariamente solamente por el lado de los impuestos, y hay que tener todo eso en orden. Lo que sí es que en la mayoría de los países, por lo menos en Latinoamérica, eso no está muy bien regulado. Y muchas personas se están aprovechando. Ahora, ¿qué cambios puede haber? Cambios vienen, eso hay que estar preparado. Entonces, no es entrar en este negocio de Airbnb como ingenuamente de que todo va a seguir siempre igual, y mucho menos. Simplemente es, bueno, pero Carlos Devi, que lo entrevistaste el otro día, él dice una cosa que estoy totalmente de acuerdo. Él dice, cuando tú hagas una inversión para Airbnb, o sea, pensando en Airbnb, igualmente haz los números como si fuera renta tradicional. Tú nunca sabes qué puede pasar en el futuro. Hay cierta incertidumbre con todo ese tipo de cosas. Entonces, mi recomendación es esa. De todas formas, prepárate y haz tus números como si todo pudiera cambiar y no, las condiciones no estén tan beneficiosas para que cuando el cambio llegue, que eventualmente
va a venir en el país, sea cual sea el que tú estés preparado para ello. Básicamente sería lo que yo recomendaría. Ok. Gabriel, a manera de que los que nos están escuchando hagan sus comentarios, yo tendría que comentar lo siguiente. En Perú, a manera de generar incentivos en cuanto a pedir boletas y facturas, las personas naturales, no las empresas, sino las personas naturales, respecto a sus impuestos a la renta, tienen un descuento cuando tienen el servicio de restaurantes, cuando tienen el servicio médico, cuando tienen el servicio de hotel o arrendamiento. De tal manera que si yo sé que voy a recibir un descuento cuando pague mi impuesto a la renta, cuando pague mis impuestos al Estado, entonces genera un incentivo para que yo, cuando vaya al hotel o cuando vaya a esta aplicación a utilizarlo, le pida que me entregue una boleta o me entregue una factura con mi nombre, con mi documento de identidad, porque eso me va a servir a mí para después cuando declare, poder bajar mis impuestos. Eso está pasando en Perú. Quiero saber si en Colombia pasa eso, está pasando en otros países. De tal manera que cuando yo tome la decisión, diga, no, prefiero ir al hotel o prefiero ir a esta persona porque me va a emitir un documento, me va a emitir una boleta, me va a emitir una factura que me va a permitir descontar mi impuesto, poder bajar mi impuesto. Y entonces, en el Perú ya existe esta norma, cosa que esto ha sido recién también. Y probablemente muchos países ya están empezando a generar incentivos para que las personas, para que los negocios, los que hacen negocio, emitan su documento. Y otra preocupación, y como abogado no puedo evitarlo, es justamente el lavado de activos, el lavado de dinero, que se da en la minería ilegal, que se da en estos casos, por ejemplo, ¿no? Que también, ya voy a arrendar y también pueden darse este negocio de lavado de activos. Obviamente que estamos hablando de la excepción, ¿no? Como cualquier negocio, pero como negocio, bien estructurado como estás contando, sacando los números, pagando tus impuestos, que es lo que yo siempre acá promuevo, porque el pagar el impuesto, Gabriel, no solamente es, yo gasto, y solamente gasto para funcionarios corruptos, que en Latinoamérica estamos llenos de eso. Es un coronavirus aparte. Pero aparte de eso, también tienes que pensar en tu beneficio, porque cuando tú pagas impuestos, generas un récord, un récord crediticio favorable para que tú utilices préstamos del sistema financiero a tasa menor y eso te permita nuevamente reinvertir en tu negocio, construir más apartamentos, hacer lo que fuera, ¿correcto? Y eso hay que decir a la gente. ¿Cuál es mi beneficio? Tu beneficio es que vas a estar en luz verde para el sistema financiero y te van a poder dar mejores tarjetas de crédito, más línea de crédito, préstamos a una tasa menor. ¿Por qué? Porque es una persona que está pagando sus impuestos y que acredita su capacidad de ingreso. Hay personas que no pagan impuestos, tienen ingresos altos, pero no tienen acceso al sistema porque no tienen cómo acreditar. Gabriel, y eso supongo que pasa también en República Dominicana, pasa en Venezuela, pasa en diferentes lugares. Bien, Gabriel, ha sido un gusto de verdad tenerte. Tus últimas palabras de despido, lo que fuera, para dar por cerrado esta interesante conversación que he tenido contigo, Gabriel. No, claro que sí, Jorge. Muchísimas gracias primero por la invitación. Yo sé que esto va a servir muchísimo a las personas que quieran comenzar. Y lo que digo es que de repente, si tienen miedo, no sé, a la tecnología, que puede ser, y se asustan un poco y dicen, no, lo ven muy lejos, vieron la explicación y ven la plataforma y se pueden sentir así, realmente hay que tomar acción y comenzar no sé cómo dirán en Perú, pero como a meterle mano a la plataforma. ¿Cómo sería la palabra? Ajá. Sí, entonces... Ok, Gabriel, bueno, sigue, yo te corté. Bueno, sí, voy a echar para atrás porque me enredé un poquito. Ajá. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la invitación de nuevo aquí a tu canal, y el mensaje que quisiera dar a todas las personas que nos están viendo es que si de repente tienen un poco de miedo con respecto a la tecnología, de la plataforma, y sea esa la razón que evita que lo intenten, lo prueben y se mantengan en renta tradicional, que no es que esté mal obviamente, sino que este es otro tipo de negocio diferente, es que no le tengan miedo a la tecnología. Es cosa de meterse en la plataforma, explorar un poco, es realmente bastante intuitivo y se van a dar cuenta que esto es como cualquier otro tipo de negocio. Es una propuesta de valor, una oferta, y tienen que atender a un conjunto de clientes y manejarlo desde el celular, básicamente. Entonces, que yo incentivo a todas las personas, no importa la edad,
a que le den esta oportunidad a Airbnb y aprovechen las nuevas tecnologías de esta nueva economía. Bien, Gabriel, yo te agradezco. Solo te pido de que cuando haya comentarios respecto del tema concretamente que has tocado el día de hoy, tú entres a mi página, a mi canal y puedas tú responderles las preguntas que podrían ver respecto al tema. Y lo segundo, que para aquellos que desean seguirlo en otros temas, en su canal de YouTube a Gabriel González, va a haber debajo acá un enlace para que ustedes puedan seguirlo en su respectiva página. Agradecido a todos y muchas gracias por esta oportunidad, un conocimiento más de valor para cada persona que puso atención de principio a fin. Chao, bendiciones a todos, hasta otra oportunidad. Nos vemos.